La palabra para este año es reforma. El Señor, amén, nos está llamando a que apliquemos su reforma. Amén. No la reforma del hombre, de ningún hombre, no la reforma de algún líder, no, la reforma de Dios. Y esa reforma está en su palabra. Amén, gloria a Dios. El Señor movía máximo el viernes y nos gozábamos con los caballeros, precisamente, y fue con el libro de Nehemías, que el Señor estaba tratando sobre la reforma, ahí en ese mismo capítulo, Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Vamos a estar trabajando hoy domingo sobre algunos puntos sobre la reforma que tienen que ver con el libro de Dios. Ese manual de instrucciones que usted tiene en la mano que se llama Biblia. Gloria a Dios. Y en Nehemías capítulo 8, vamos a ponerlo de pie, reverencia a la palabra, vamos a leer del versículo 1 de Nehemías capítulo 8, del versículo 1 al 18. Hemos trabajado bastante en estas palabras, vamos a ver lo que Dios quiere decirnos hoy a través de Nehemías y otros capítulos que vamos a estar viendo, otras citas. El libro de Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 18. Amén. La palabra del Señor será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo les voy a dar lectura y ustedes siguen con la vista. Esdras lee la ley al pueblo. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría,
porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue solemne asamblea según el rito. Aleluya, amén. Señor grande y poderoso, te damos gracias por tu palabra. Oh, gracias, Señor, porque ella es verdad. Ella es la espada, Señor, de doble filo que nos penetra y que nos comienza a trabajar, nos guía, nos alumbra. Oh Dios, es tu palabra, no la mía, Señor. Oh Jehová, por favor, permite que podamos entender, Señor, según el sentido correcto, lo que tú quieres dar a tu pueblo. Enséñanos, instrúyenos en esta mañana y que nos podamos someter a la voluntad de esa palabra tuya, de tus mandamientos y preceptos. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Siempre hemos dicho y hemos hecho la salvedad de que no hay un libro de mayor trascendencia e impacto, ni siquiera que haya sido de mayor venta y distribución en el mundo entero y más traducido en el mundo entero que la Biblia, la palabra de Dios. La gran reforma, de hecho, protestante surge a partir de un hombre, y ni siquiera fue de ese hombre. Martín Lutero es el que más se conoce, pero no fue de hecho Martín Lutero el que comenzó a sembrar la semilla de la reforma protestante, como se le llamó. Fue 100 años antes que vivió Wycliffe. Y él lo profetizó en la muerte cuando murió obviamente martirizado, que aunque lo mataran, se iba a levantar uno después de él, que iba entonces a anunciar lo que había en ese libro, y ese fue Martín Lutero. Así que el mismo Martín Lutero, volviendo al libro de Dios, volviendo a ese libro, el causante, digamos, de tremenda reforma, dijo en algún momento: los escritos de hombres mortales nunca podrán compararse con los divinamente inspirados. Debemos ceder el lugar de honor a los profetas y apóstoles, manteniéndonos en actitud humilde a sus pies al escuchar sus enseñanzas. En esta época tempestuosa, no quisiera que los que leen mis libros les dedicaran los momentos que de otra manera usarían para la lectura bíblica. Martín Lutero. Realmente no está en comparación ni en discusión que no hay libro que pueda transformar, que pueda servir, obviamente, de guía más que el manual de instrucciones del Creador, del Dios Adonai Kyrios, el Creador, la Biblia. Así que Dios nos dejó un manual de instrucciones. Él sabe lo que hace. El perfecto manual de instrucciones. Y no sé si ustedes vieron y han visto, lo hemos mencionado, lo que quieren hacer en cada sociedad de Estados Unidos y de todas las corrientes que estamos viendo hoy en día, es precisamente insertar los libros de hombre y las filosofías y teorías de hombre, que obviamente van contrarias a la del manual de instrucciones divinamente inspirado por Dios. Y ya incluso aquí escuché
a los maestros pueden corroborar eso, que en la Secretaría de Educación, en el Ministerio de Educación, hay un libro que se titula Hablemos, que ya lo pusieron para comenzar a aplicarlo. Hablemos. ¿De qué es lo que quieren ellos que se hable? Ahí están planteados toda la ideología de género de una manera muy, ¿verdad?, sutil, sobre las preferencias sexuales en niños, en jóvenes, que ellos deciden ser gay o homosexuales. Entonces hablemos, aparentemente se está batallando, ya se hizo la denuncia, es bueno que los maestros estén atentos a esto, porque quieren que aparentemente lo van a imponer en las aulas. Y entonces, en este tiempo, es necesario que volvamos al libro, al manual de Dios. Hay que volver entonces a hablar, hablemos, pero de la Biblia y del libro de Dios. Eso fue lo que pasó en el tiempo de Esdras y Nehemías. Es importante señalar lo siguiente. La palabra es parte de la revelación de Dios. Cuando digo que es parte de la revelación de Dios, no quiere decir que es incompleta, ni que algo más lo complementa, sino que hay una revelación especial que es como le han llamado, que es la palabra de Dios, y hay una revelación general. Dios quiso revelarse al hombre. Así que todo lo que Dios quiso que el hombre supiera, Él nos los ha presentado. Como dijo otro autor, el problema de que un ciego no pueda ver el sol no es culpa del sol. Es problema del ciego. Así que todo lo que Dios quiso que el hombre, nosotros supiéramos, Él lo ha revelado. Amén. Lo ha revelado de dos maneras. Por algo que le llamaron entonces revelación general, que es todo lo creado, y por la revelación especial, que es las escrituras, las palabras. Ahora bien, dice la palabra, esta misma palabra del Señor, en Hebreos, y yo he recalcado esto muchas veces antes ya, pero quiero de nuevo tomar el punto. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, sí, Dios habló a través de la ley y los profetas. Y el autor de Hebreo, sabiendo esto, está diciendo, mira, Dios habló en otro tiempo a través de su palabra escrita, la revelación especial. La ley y los profetas fueron parte de esa revelación. Entonces él dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, esta es la revelación general, todo lo creado. El Salmo 19 es un poema, un reconocimiento tanto a la revelación general como a la revelación especial, como a la creación como a lo escrito. Vamos al Salmo 19, un momentito. En el Salmo 19, recuerden, habla de las obras y la palabra de Dios. Si podríamos darle otro título y ver la composición del Salmo, vamos a ver que lo que está hablando es de las dos revelaciones. Es un reconocimiento a la revelación general, a todo lo creado, cómo Dios se ha revelado por su creación, y un reconocimiento a la revelación escrita o a la revelación especial, que es la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El mundo está hablando que hay un Dios creador. Aún las personas que no han tenido la Biblia nunca ni la palabra de Dios, Dios se le ha revelado y le ha fijado en su conciencia la ley de Dios, y en la creación ellos ven que hay un Dios. Así que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y
como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Hasta ahí llega el salmista entonces, David hablando de la revelación general, la creación, todo lo creado. Y a partir del versículo 7 comienza a hablar de la revelación especial. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panar. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. En guardar los preceptos de Dios, la palabra de Dios, dice esa amistad, hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Así que exalta la revelación general, la revelación especial de la palabra de Dios, y luego habla al final de los productos y efectos de esa revelación especial. Amonesta a su siervo, son dulces más que la miel, también deseable más que el oro, y dice que en guardarlo hay grande galardón. Y por último dice también, entonces, lo que debería, obviamente, producir esa ley, esa revelación, que los dichos de nuestra boca sean gratos, al igual que la meditación de nuestro corazón. Es el efecto, uno de los efectos que debe producir la palabra de Dios en nosotros. Que nuestros dichos sean gratos, que la meditación nuestra de nuestro corazón sea grata también, como dice Filipenses, que nos lleve a pensar en todo lo puro, todo lo amable, todo lo bueno, lo honesto, lo que tenga algo de virtud. Eso es uno de los efectos que causa la revelación especial de la palabra del Señor. Si hay alguien que no está en ese lineamiento y usted ve cómo está la sociedad, es por una sencilla razón, porque no ha tenido contacto con el libro de Dios. Se ha alejado de la palabra de Dios. Ahora, los que nos hemos acercado a esa perfecta ley, a esa palabra de Dios, entonces comenzamos a ser purificados por ella. Dice la palabra así mismo, a ser lavados por ella, purificados por ella. Y comienza entonces a verse ese efecto, ese fruto en nosotros. Ah, pero mira, el que maldecía antes ahora bendice. Ah, pero el que mentía antes ahora habla verdad. Pero el que antes engañaba y profería contra sus enemigos, ahora también bendice a sus enemigos y habla de la palabra de Dios. Son parte de los efectos de la palabra de Dios. Gloria a Dios. En el Salmo 119 el salmista va más allá. Y en el Salmo 119 entonces, Asaf, si en el 19 es una, digamos, una expresión de las dos revelaciones, en el 119 nada más se concentra y se enfoca en una sola, la revelación especial, y es toda la excelencia, recuerden, de la ley de Dios. Completico el Salmo 119. El Salmo más largo, y es todo una poesía, un reconocimiento a la excelencia de la ley de Dios. Gloria a Dios. Así que, a Dios, obviamente que todo lo tiene en un plan previo. Él no está improvisando o tiene que un plan B, como nosotros, y que, ay, y si falla esto, entonces no. Él tiene ya todo planificado, fríamente calculado, como decimos, y a Él que no se le escapa nada. A Él no solo le plació darnos la revelación general, la revelación especial de su palabra, sino que fue más allá, y dice la palabra que el verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros.
Y es lo que dice entonces el autor de Hebreos. Dice, no solamente habló por la palabra, por la ley, por los profetas, sino que también nos ha hablado por el Hijo. Porque esa palabra, el verbo, el logos de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que, por si fuera poco, no solamente dejó la ley, la palabra escrita, sino que también el verbo se hizo carne, Jesús vino y habitó entre nosotros en este mundo, en esta tierra, y Él mismo comenzó a hablar. La palabra viva. El verbo de Dios, el logos, se hace carne, y gracias a Él también tenemos el rema y el Espíritu Santo de Dios, la palabra que comienza a trabajar puntualmente en nosotros. Oiga bien, y todo esto como provisión de Dios para abrirnos los ojos y para dejarnos bien puntualmente escrito y las pautas de vida del pueblo de Él. Entonces no hay forma ni excusa de que no sabemos, de que no entiendo, no. Dios ha hablado y ha dejado todo el manual de instrucciones. Lo que debemos hacer entonces es volver a ese manual. La primera reforma que Dios quiere traer es que volvamos a ese libro y a ese manual de instrucciones entonces y comencemos a leer las instrucciones que Dios ha dejado. Que cuando entonces el mundo está diciendo, no, hablemos con filosofía de hombre, nosotros volvamos y le digamos a ellos, no, hablemos con la palabra de Dios. Hablemos con la instrucción de Dios. Sí, pero porque dice, fulano dijo, ¿y qué dijo Dios? Sí, porque tal fulano dijo, ¿y qué dijo Dios? No importa lo que haya dicho el hombre o lo que estén diciendo muchos hombres sabios de este tiempo, intelectuales, vamos a ver qué dijo Dios. Porque hermano, si Dios no lo dijo, créame, aunque otro lo esté afirmando, o si Dios dijo lo contrario, aunque otros lo estén afirmando, la verdad es lo que Dios dijo. La única verdad es lo que Dios dijo. Así que, cuando vemos la importancia de esa revelación de la ley, de los preceptos de Dios, de los mandamientos de Dios, del testimonio de Dios, como le llama también la misma Biblia, todos son sinónimos, la ley de Dios, los preceptos de Dios, los caminos de Dios, los juicios de Dios, todo expresado ahí, vamos a entender mejor algo de lo que estaba pasando ahí en el libro de Nehemías, capítulo 8. En el libro que leímos ahí de Nehemías, recuerden, en el contexto histórico, es bueno saber, y ahí mismo lo dice, que Nehemías Dios lo levantó como gobernador para una tarea y una misión de restaurar los muros de la ciudad. Junto con la restauración de los muros, también se iba a conllevar en el plan la restauración espiritual de todo el culto a Dios. Ahora bien, Nehemías fue contemporáneo con otro hombre de Dios, que ahí se menciona, que se llama Esdras, que era sacerdote y levita también, escriba también. En el capítulo que leímos, Nehemías capítulo 8, ya el pueblo está reunido, ya están todos, recuerden, ya han edificado y han construido y están trabajando en todo el proyecto, y Esdras entonces comienza a leer la ley al pueblo. Versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, ¿qué dijeron? Que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Atiendan algo. El pueblo, dice la palabra, ahí mismo cuando usted lee Nehemías, eran 42.300 personas aproximadamente. Dice que se juntó todo el pueblo, los 42.300, y que Esdras vino con la Biblia, con la ley, a leerle la ley al pueblo. O que Esdras mandó a llamar al pueblo, dice la palabra, Esdras mandó a llamar al pueblo. Miren, vengan, necesitan que yo le lea aquí la ley de Dios, lo que hemos encontrado aquí. No dice eso. Dice que el pueblo, todo como un solo hombre, los 40,000 y pico de personas, todos se juntaron y ellos, ¿qué hicieron? Fueron ellos los que pidieron a Esdras, léenos el libro.
Todo el pueblo, imagínense esto, que la sociedad hoy en día, que es la que está de espalda a Dios, la que está caminando lejos del libro, todos se reúnen y comienzan a decir, por favor, a las iglesias, léanos el libro. Eso fue lo que pasó, léanos el libro. Alguien que sepa, que tenga conocimiento, que nos lea las instrucciones. Porque se dieron cuenta, ¿el qué? Que no estaban caminando de acorde a ellas. ¿Cómo así? Y el sacerdote Esdras, versículo 2, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Desde el alba hasta el mediodía. Nosotros con una hora estamos cansados de escuchar el libro. ¡Ay, Dios mío! Ahí viene Kemor, 1 hora y media, 1 hora y media, ¡ay, qué largo! Dios mío, desde el alba, ¿sabe lo que es el alba? Las 6 de la mañana. Desde las 6 de la mañana, el pueblo dijo a Esdras, ven, léenos el libro. Y cuando Esdras comenzó desde las 6 de la mañana, se paró a las 12 del mediodía. 6 horas. Y no es que estaban cansados y durmiendo, no. Estaban todos, dice ahí, atentos. 6 horas. Leyendo el libro. Lee. Siguió pasando algo más. No solamente después de las 6 horas de leer el libro, que el pueblo estaba atento, versículo 4, y el escriba ese estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban, y ahí menciona a todos los levitas que estaban con él. Y versículo 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén. ¿Y qué pasó? No solamente bendijeron al Señor alzando sus manos, sino que se humillaron y adoraron a Jehová inclinados en tierra. Parte de lo que produce el libro, cuando tú te metes en el libro, es que tú tienes que obligatoriamente humillarte delante del Dios de ese libro. Y no solamente humillarte, sino también adorar a ese Dios. Porque entiende la grandeza y de lo que está hablando y de que tú eres tan pecador e inmundo delante de ese Dios que tú no puedes cumplir con los preceptos de Él y solo le queda entonces humillarte y adorarle. Y así hace el pueblo entonces. Esdras está con otros levitas que le están ayudando a dos funciones básicas. Cuando usted analiza y lee, van a ver que lo que estaban haciendo los levitas no solamente era la parte de poner el sentido de la interpretación, porque era presumiblemente en otra lengua que estaba hablando, en arameo, pero no solamente eso, sino que los levitas versados, lo que entendían, que manejaban la escritura, tenían que poner el sentido claro de lo que estaba hablando Esdras y explicárselo, pero también servían de portavoces. Entre una multitud de, imagínense, 40,000 y pico de personas, todos ellos estaban a mano derecha y a mano izquierda con Esdras repitiendo los versos, sirviendo de traductores, y también habían bajado al pueblo, también, no solamente para servir de traductores, sino también para explicarle qué significaba el libro, lo que se estaba leyendo. Amén. Y cuando comenzaron a entender ellos, imagínense eso, traduciendo y haciéndole entender, comenzaron a reconocer. Y el libro comenzó a hacer lo que ella misma dice, la palabra que hace en 2 de Timoteo. Toda la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Ellos comenzaron a sentirse redarguidos por la enseñanza y comenzaron todos, dice la palabra, a humillarse, a adorar al Señor. Y Nehemías, versículo 9, el gobernador y el sacerdote Esdras, escribe los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo,
Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Todo el pueblo comenzó a llorar. Cuando comenzó a escuchar la palabra del libro, dijeron, Dios mío, comenzaron a llorar. Porque comenzaron a sentir convicción de lo mal que estaban. Pero hay un problema. Y los levitas dijeron, no lloréis, no lloren, que es día santo. No pueden entristecerse, pero era imposible por lo que estaban oyendo y viendo en ese libro. Ahora bien, recuerden algo. ¿Quién fue que pidió a Esdras que leyera el libro? No fue Esdras, fue el pueblo. ¿Por qué el pueblo le pidió a Esdras que leyera el libro? ¿Por qué se acercaron todos los jefes de casa paterna y todos de la población completa, los 42,000, y le dijeron, Esdras, por favor, léenos el libro? ¿Por qué? Porque si fuera por ellos, créanme, no lo iban a pedir, que leyeran el libro. Si fuera por el pueblo como tal, de voluntad de ellos, de iniciativa de ellos, no lo iban a pedir. No lo iban a pedir. ¿Por qué tú dices eso? A ellos no les interesaba la ley de Dios, no les interesaba el libro de Dios. Fueron movidos a que Esdras le leyera la ley porque Dios movió a un hombre en ese mismo tiempo. En el plan de Dios, Dios estaba a usar a un hombre que era un pagano, era un rey que no era del pueblo, pero Dios movió a Artajerjes a emitir una ley. Así que el rey humano, el rey terrenal, Artajerjes, emite una ley. Y es producto de esa ley humana que emite Artajerjes que el pueblo se ve, vamos a decirlo así, por decirlo de alguna manera, obligado a entonces escuchar la ley de Dios. Esdras capítulo 7. Para entender un poquito tenemos que leer los dos libros, Esdras y Nehemías, pero vamos a leer algunos versículos y capítulos aislados. Esdras capítulo 7. Gloria a Dios. Así que el pueblo pidió que le leyeran el libro. En Esdras, que está ahí mismo antes de Nehemías, en Esdras, que está antes de Nehemías, mayormente la versión Reina Valera tiene un título, no difiere mucho en las otras, pero dice en el capítulo 7 de Esdras, Esdras y sus compañeros llegan a Jerusalén. Entonces miren qué interesante. Cuando usted va a Nehemías, que acabamos de leer ahora, va a ver que en el capítulo 3 de Nehemías el capítulo 2 de Nehemías habla, Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. No se sabe si es el mismo o la dinastía, pero ese Artajerjes que envió a Nehemías a Jerusalén para la reconstrucción de los muros, recuerden, al que Nehemías le estaba sirviendo el vino y lo vio triste, ¿qué te pasa? Y Dios lo movió. Entonces, lo que había pasado en este mismo reinado era que, capítulo 7 de Esdras, dice, pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de ¿qué? Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, graben bien esta genealogía porque la menciona una y otra vez, tanto Nehemías como Esdras. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Él era de los descendientes de Aarón, él era hijo de Aarón, sacerdote y escriba, Esdras. Este Esdras subió de Babilonia. Estaba con los cautivos en Babilonia, llegó el tiempo en que ya iba a tener que dejar y subir de Babilonia y dijo, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había
dado, y le concedió el rey todo lo que pidió. Dios puso gracia en Esdras y en Nehemías para que a través de esos dos instrumentos, Nehemías y Esdras, Dios iba a hacer una reconstrucción, no solamente física, sino espiritual del pueblo. Iba a hacer una reforma, no solamente física, sino espiritual. Así que Dios iba a valer de Nehemías como gobernador y líder, pero también se iba a valer de un sacerdote que enseñara su ley, que volviera y trajera de vuelta la ley de él al pueblo, Esdras. Mientras Nehemías iba trabajando allá con todo el pueblo, animando y a subir, Dios tenía aquí reservado a un hombre, a un sacerdote, Esdras, que en su momento le iba a mandar también para allá entonces para volver y traer de vuelta la reforma del libro, según el libro de la ley. Así que hasta el Jerjes dice que le concedió todo lo que pidió Esdras, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Así que él no solamente iba a estudiarla y a meterse en el libro de Dios, él también lo iba a cumplir. Él dijo, dispuso en su corazón inquirir en la ley de Jehová y también cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Dios tenía un hombre preparado en el libro de él, en su ley, instruido por él, que tenía su corazón dispuesto para aplicar ese libro, pero también para enseñar al pueblo, al resto. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Oiga bien, Artajerjes le da una carta, una copia, le dice, esta es la copia de la carta, la que tú vas a llevar de Babilonia a Jerusalén. Está sellada por el rey, así que es un decreto del rey. Y lo que está ahí es ley, hay que cumplirlo. Sigue diciendo entonces Artajerjes, lo que dice la carta, oigan, versículo 12, en adelante, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Artajerjes estaba claro en quién era el Dios del cielo. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. En el primer decreto, ahí en el decreto, el primer artículo, oye, todo el que quiera ir allá, de los tuyos, sacerdotes, levitas, de tu pueblo, el que quiera ir contigo a Jerusalén, que vaya. Sigue diciendo, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Esdras le había leído al Artajerjes y le había también instruido al mismo rey sobre la ley de Dios. Y cuando Esdras comenzó a leerle, óigame bien, parte del resultado fue eso mismo que estamos viendo. Dijo, está bien. Él fue un vaso de instrumento. Dios utiliza hasta lo más necio del mundo, lo que él quiera, para su propósito. Entonces fue un instrumento para que él fuera a reconstruir la casa de Jehová, Jerusalén. Y dice, no solamente eso, que cuando le dio entonces la autorización para que fuera, en el versículo 15 dice, que también lo autorizó a llevar la plata y el oro que el rey y su consejero voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Esdras le dijo, mire, según la ley, en lo que nosotros tenemos instruido, nuestro Dios está, y la morada de Dios está en Jerusalén, y vamos a reconstruirla. Y pidieron voluntariamente, dice que también le permitió llevar toda la plata y el oro que el rey y su consejero voluntariamente ofrecen al Dios de Israel. Y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. 17.
Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos parezca hacer de la otra plata y oro, hacerlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén, y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Así que Esdras se fue con todos los recursos económicos que tenía, que necesitaba de parte del rey Artajerjes, todo el oro, toda la plata, todas las ofrendas. No iba a tener ningún tipo de limitación en cuanto a eso porque Dios había provisto. Y dice 21, y por mí, Artajerjes rey, esa da orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. Así que si no es suficiente, ve a los tesoreros y yo doy una orden en la ley que todo lo que requiera este hombre para el templo de su Dios, se lo den. ¿Estaba o no estaba la mano de Dios sobre Esdras? Hermanos, es que cuando un hombre está actuando bajo la palabra de Dios y bajo la ley de Dios, y el libro de Dios está sobre él, Dios lo pone en gracia y abre las puertas. Dios comienza a abrir las puertas y lo pone en gracia, hermanos. Dice la palabra, y lo que a ti y a tus hermanos, 21, y por mí Artajerjes rey, es dada orden de que todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo, sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Así que también el rey dice a Artajerjes, mira, a todos los que estén trabajando para la casa de Dios, sacerdotes, ministros, levitas, todos, no le pongan impuestos. Una ley que hacía la exención de todos los impuestos para esas personas. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, ahí viene el punto importante que quiero resaltar, de todo lo que contenía esta ley de Artajerjes. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y ahí viene el resultado de la ley. 26. Y cualquiera que no cumpliera la ley de tu Dios y la ley del rey, eran dos leyes. La ley de tu Dios, él sacaron eso Artajerjes, y la ley mía, la ley del rey. Y él le dice, en la misma ley, cualquiera que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey, sea que juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Y Esdras arrancó con la ley del rey y con la ley de Dios. Con la ley del rey terrenal y con la ley del rey de reyes. Esta es grande. Oye, ¿qué cosa? Una ley terrenal pero que se ajustaba perfectamente y se sometía a la ley de Dios. Así que necesitamos gobernadores, presidentes, diputados, síndicos y todo lo que venga por ahí que se levante, que entiendan cuál es la ley de Dios y qué es lo que el libro ha dicho, el libro de Dios. Entonces, cuando Esdras va y sube, él sube con estas dos leyes. Y lo primero que hace es que entrega, como dijo en la carta, a todos
los gobernadores del territorio, entrega la ley de Artajerjes. Y ellos leen. Y comienzan a leer la ley de Artajerjes. Todo lo que había dispuesto. Y cuando en el pueblo comienzan a leer la ley de Artajerjes, se paran en ese punto ahí, en esa cláusula de la ley que dice, a todo el que no cumpla, no solo con esta ley, sino también con la ley del Dios de ustedes, sea juzgado a muerte, a pena de muerte, a destierro, ¿a qué más? A una multa o a prisión. Cualquiera que fuera la violación en la ley, le iba a tocar algo. Así que cuando en Nehemías 8 leemos que esa ley, la ley al pueblo, que dice que se juntó todo el pueblo en la plaza, los 42,000 y pico, no fue por voluntad propia que salió eso. Ven, Esdras, léenos la ley, que queremos saber de nuestro Dios. No. Fue que había una ley, un decreto que lo mandaba a ellos a saber entonces cuál era la ley de Dios. Porque si no la cumplían, ¡shuf! Y se juntaron todos. Léenos la ley, porque lo que hemos visto del rey humano Artajerjes es que si no cumplimos con ambas leyes, vamos a sufrir consecuencias. Y cuando Esdras comenzó a leer la ley y los levitas a traducirle, automáticamente comenzaron a ver que eran, ahí mismo comenzaron a leer, y cada vez que iban leyendo, ya ellos automáticamente comenzaron a ser desnudados, juzgados por la ley. Dijeron, nos toca o muerte, o prisión, o multa, o destierro. Y comenzaron a llorar todos. No fue por otra cosa. Comenzaron a sentirse redarguidos, y dice la palabra en Nehemías 8 que leímos. Dice, y Nehemías el gobernador, versículo 9, y el sacerdote Esdras, escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Cómo que no lloremos? Si es que somos culpables delante de este libro, porque no hemos hecho conforme a él. Comenzaban a llorar. Y Nehemías y Esdras comenzaron a decirle, no se entristezcan, no lloren por lo que están escuchando, porque vamos a restaurar y vamos a comenzar a caminar de acuerdo a ese libro. Y sigue diciendo, al día siguiente se reunieron los cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Pero ellos habían escuchado desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? No. Dice la palabra que cuando oyeron la palabra y ellos le dijeron, no se entristezcan, dice, gócense. Vayan y beban vino, vayan, comiencen a ofrecer a Dios, porque vamos a celebrar de nuevo la fiesta que en el libro está establecida, que no hemos celebrado. Vamos a celebrar de nuevo los tabernáculos. Y en los tabernáculos, obviamente, hay un sentido espiritual en la fiesta, que se celebraba también como parte de todas las festividades del pueblo, de restauración, de redención, de perdón. La Pascua, cuando se celebraba, el sentido también espiritual, el sentido que vino a cumplir Cristo es de redención, de perdón, de gracia, de restauración. Necesitaban ser juzgados, iban a tener una culpa merecida. Pero los gobernadores, sacerdotes dijeron, no se entristezcan. Suban, que vamos a restaurar y vamos a celebrar la ceremonia y la fiesta que Dios manda en su libro. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo callad porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Producto de esto, Esdras se levanta como intercesor
delante de todo el pueblo, ante Dios y todo el pueblo, y comienza a confesar los pecados de ellos. Ahí está, lo saben, en el capítulo después. Señor, hemos pecado, hemos fallado. Y todo el pueblo reconoce la condición y que han fallado a Dios y que no han vivido conforme al libro de la ley. Esdras intercede y en la intercesión termina diciendo lo siguiente. Nada más voy a leer los versículos. Dice Esdras: ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. Señor, mira, tú eres misericordioso, por favor, tú eres clemente, pero, y dice, todo lo que tenemos nos lo merecemos, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho. Y dice, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino, en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiencen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad. Y estamos ahora en grande angustia. Y después se levantaron entonces, dice la palabra, causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. ¿De qué? De que vamos a vivir conforme al libro de la ley. Sabemos que nos toca todo lo que está escrito. Sabemos que hemos actuado mal, que nuestros padres han actuado mal. Pero ¿sabe qué, Señor? Hoy nos comprometemos y hacemos firme una promesa de que vamos a vivir conforme a tu ley. Conforme a ese libro que se leyó, vamos a vivir. Hermanos, hay un efecto automático y positivo y muy beneficioso sobre todo lo que son expuestos al libro. Y es que Él te redarguye y te saca a luz todo lo que no está de acuerdo con el Dios del cielo. No solamente, como dijimos ahorita, te humilla, te da ese sentido de humillación y de reconocimiento a Dios adorándole, sino también que te hace ver las cosas y cada punto en que tú estás caminando que no está acorde según su voluntad. ¿Qué pasó con el pueblo y con la ley? Ellos habían encontrado, cuando Esdras comenzó a leerle, al Dios de la ley. Sí, son dos cosas diferentes. Ellos no tenían una palabra, una Biblia como hoy en día la tenemos, como muchos tenemos, simplemente que comenzaron a recitarla y a leerla. No. Ellos, cuando se metieron en el libro, encontraron al Dios del libro. Iglesia, tú no haces nada con leer la Biblia y tener mucho conocimiento si no encuentras al Dios de la Biblia. Es mejor, prefiera mejor no tener mucho conocimiento, pero con lo poco que tenga, encuentra al Dios de la Biblia. No podemos leer la palabra y comenzar a estudiarla como otra enciclopedia de un libro para tener mucho, intelectualmente, mucho conocimiento, mucha historia, mucho esto, porque hay mucha gente que lo saben.
Yo una vez veía una competencia increíble, increíble. Una competencia que se hace a nivel mundial. Y me recuerdo que lo televisaron y eran 4 personas que eran sometidos al escrutinio de un área general de conocimiento. Entonces, había un jurado que lo comenzaba a preguntarle sobre esa área de conocimiento. Había uno que era sobre geografía mundial, de países y demás, y haciendo preguntas, le hacían todas las preguntas. ¿Dónde queda el río llamado tal, tal? ¿En qué país? ¿En qué continente? En tal, tal lugar, en tal lugar. ¿Qué longitud tiene? Y comenzaban a decir enciclopedias humanas. Y había una persona que el área de conocimiento era la Biblia, era la religiosa. Esa persona le hicieron preguntas. Y según los historiadores, ¿en qué año en Roma estaba reinando cuando Jesús? ¿Y en qué? Y esa persona está, todo. Yo me quedé sorprendido, Dios mío. Años nada más metido de conocimiento. No era cristiana. ¿No era cristiana? La persona era un historiador religioso, metido, sí. Pero cuando yo me quedé, no puede ser. Conocimiento, pero de historia, de Biblia, desde el principio hasta el fin de todos los libros, el contexto, todo. Y no era cristiana. Tenía la Biblia y toda la letra, esta letra, y toda esta ley, pero no había conocido, no tenía el Dios de la Biblia. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo. Cuando comenzaron a ver ahí la ley y a escuchar, se dieron cuenta de que no habían caminado correctamente. Hermanos, la Biblia es útil para redarguir, para instruir, para enseñar, dice ella misma. Fíjense lo que pasa. Esdras, que dice la palabra del sacerdote, y le dije, tengan en cuenta lo de la genealogía, muy en cuenta. Porque una y otra vez lo repite, hijo de. Y cuando comenzamos a ver, el sacerdote Esdras tenía una vinculación histórica, en la historia hay una vinculación al personaje y a él, con otro texto de la Biblia, que vamos a leer ahora en Segunda de Crónicas. Y ahí quiero detenerme. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Recuerden que uno de los reyes de más renombre y que más obviamente trajo hoy de vuelta el culto al Señor y restauró y hizo toda una serie de reformas fue Josías, que con 8 años comenzó a reinar en Jerusalén. Y dice la palabra en Segunda de Crónicas capítulo 34, versículo 8. Segunda de Crónicas capítulo 34, versículo 8. ¿Cuál fue el efecto del del pueblo perder el libro o de no tener el libro? Obviamente comenzaron a corromperse y comenzaron a cometer todo tipo de idolatrías, de cultos y altares a otros dioses, a Baales, a Acera. Y cuando Josías entonces comienza el reinado, dice que la palabra que lo primero que hizo fue que limpió toda la ciudad y la casa de Dios, la limpió literalmente. Sacó y quemó todo lo que era y venía de origen idólatra. Lo limpió, lo sacó. Y dice que en una de esas jornadas de trabajo, cuando estaban limpiando en limpieza en la casa de Jehová, él ordenó para que dieran un dinero, una ofrenda a todo lo que estaban en la casa de Jehová, los levitas, para la reconstrucción de la casa de Jehová y para la remodelación. Y ahí entonces dice en el versículo 8,
a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, le costó 10 años, según la Biblia, limpiar toda la tierra, toda la casa. 10 años duró Josías en eso. Y después, a los 18 años, dice aquí la palabra que estamos leyendo, que después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote, ¿quién? Hilcías, al abuelo de Esdras. Hilcías. Cuando usted lee, y va a comenzar a ver la genealogía, que ese Hilcías, sumo sacerdote, es el mismo que aparece allá en Esdras y en Nehemías, el abuelo de Esdras. Así que Hilcías, que está aquí como sumo sacerdote, dice que vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de manos de Manasés y de Efraín, y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en manos de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová, para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería, y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra. Y eran sus mayordomos Jaat y Atías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulán de los hijos de Coat, para que activasen la obra. Y de los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música, también velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra. Y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Hallaron el libro. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Se dio cuenta que este era el libro de Dios. Consultaron a la profetisa, dice: vamos, consulta a ver qué va a pasar con nosotros. Y le confirma a la profeta que realmente esa era la ley de Dios, y que no habían vivido según la ley de Dios. ¿Y qué hace Josías? Restablece no solamente el culto y toda la reforma que hizo, comenzó también a celebrar la Pascua, según lo que leyó y encontró en el libro. Ese Hilcías es el que aparece como abuelo de Esdras. Cuando usted lee después, el efecto que tuvo la palabra y el hallazgo del libro en ese momento trascendió las generaciones, 5 generaciones, cuando usted lee. El efecto que tuvo el encontrar el libro ahí no se quedó solamente en el sacerdote y que lo tomó ya, no. Trascendió más allá de eso. Los hijos de los hijos y los bisnietos. Hermanos, el sacerdote, que era la responsabilidad de él, comenzó cuando oyó el libro entonces a instruir al pueblo en el libro. Y el pueblo no solamente encontró el libro, encontró al Dios del libro. Gloria a Dios. Entonces comenzaron a ver y a escudriñar y vieron los efectos de no andar según el libro. Las consecuencias de haber perdido de brújula, de dirección, la ley. Y cuando hallaron de nuevo el libro de Dios, las instrucciones, comenzaron a levantar y a restaurar el culto y todas las fiestas del Dios de Israel.
Y no solo se quedó ahí. Porque entonces, según lo que va pasando en la historia, ese hombre, el sumo sacerdote, comenzó a instruir a su familia, obviamente, como era responsabilidad de ellos, del sacerdocio, comenzó a instruir a toda su familia, y la familia de la familia siguió instruyendo a las demás generaciones, y de ahí salió un Esdras, que Dios lo tenía preparado ya para ese tiempo de la restauración y de la reforma, allá en Jerusalén. Así que, el libro que tenemos no es para nosotros quedarnos con el libro simplemente, hermano, es para instruir a nuestra familia y a todo lo que nos corresponda, que estén bajo nuestra responsabilidad. Porque nadie sabe si Dios tiene a un Esdras en tu familia que va a levantar en una tercera, cuarta generación. ¿Quién sabe? No importa lo que Dios vaya a hacer, aunque no lo veamos ahora, pero puede ser que en tu familia esté un Esdras, un Nehemías que Dios vaya a levantar en República Dominicana. Puede ser, aunque no lo veamos. Sí, pero ¿y qué tiene? ¿Qué importancia? Sí tiene importancia. Tiene importancia porque a partir del hallazgo del libro, Dios comienza a armar toda la historia y a cumplir todo su plan. Como dice al principio, que es perfecto y que se va a cumplir por encima de quien sea. Y es por ese abuelo que sigue la transmisión de la ley, y Esdras también sigue la línea sacerdotal y se educa, se forma como sacerdote y escriba, erudito, reconocido por los reyes de Persia, paganos, reconocido por otros. Ese hombre tiene la ley y conoce la ley de su Dios, pero sobre todo la gracia de ese Dios está sobre él. Métete en el libro. Entonces métete en el libro. Si quieres encontrar a Dios como debe encontrarlo, métete en el libro. Encuentra, no al libro solamente, encuentra al Dios del libro. Encuentra al Dios del libro. Porque tenemos muchas veces la Biblia, pero no tenemos al Dios de la Biblia. Así que lo que va a causar efecto y es relevante para nosotros, y no solamente para nosotros, para las demás generaciones que vienen corriendo, es que metamos, óigame bien, no metamos en el Dios de este libro. No en la letra, sino en el espíritu de la letra. Del Dios que escribió y que habló y se revela hoy aún. Porque nadie sabe, repito, si tú eres un Hilcías y hay un Esdras en tu casa, en tu familia, que Dios va a levantar en este país. Y yo estoy consciente de eso. Y quiero que por lo menos en los años que me quedan, si Dios no va a hacer y no va a completar el plan, que lo va a completar, yo sé que lo va a completar, o por mis hijos, por mi nieto, pero para eso tengo que trabajar con el libro. Para eso tengo que ser sacerdote en mi casa y agarrar el libro que Dios me ha dado, el que he encontrado, esta ley, y comenzar a enseñarla a los hijos de los hijos, a todos los que vengan, porque en el momento necesario, oigan hermanos, Dios va a comenzar a levantar los muros a nivel de la nación, de la sociedad. Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús. Mientras todo se va descomponiendo y todo está corrompido, Dios va a levantar a Nehemías, a Esdras y a un grupo que van a decir a todo el resto, hemos hallado la ley de Dios. Mi abuelo me leyó, mi papá me enseñó algo que está aquí en este libro. Vengan, ministros, vengan presidentes, vengan políticos, escuchen el libro, escuchen la ley de Dios. Vamos a darle sentido a lo que Dios ha dicho. Esa es la función nuestra hoy en día. A cada matrimonio, a cada hombre, Dios lo ha levantado como sacerdote en su casa para que se manejen con el libro. Si tu matrimonio no es efectivo, es porque no ha tenido el libro. Entonces levántate con el libro, tú y tu esposa, y vamos a meternos en la ley de Dios, a encontrar al Dios de esa ley. Gloria a Dios. A los hijos, a instruirlos diariamente en la ley de Dios. Porque ese libro, hermanos, oigan bien, es el único que va a causar las reformas que necesitamos. El único, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hallaron al libro, pero no fue que hallaron el libro, fue que hallaron también al Dios del libro. Y comenzaron a trabajar y a moverse según ese Dios le había dicho. Oh, cuánto necesitamos en esta sociedad que ha perdido el libro y ha perdido la brújula de esa ley, que volvamos de nuevo a la palabra de Dios. Así Dios sea que levante también otro Martín Lutero, otro Wycliffe en este tiempo, que comienza a decirle a ellos, este es el libro de Dios.
Yo lo creo. Yo lo creo, hermanos, iglesia. Pero para eso necesitamos nosotros hoy comenzar a enseñar y a usar el libro. Desde la familia, desde nuestras casas. Que el libro nos humille, que el libro nos lleve a adorar a ese Dios, a reconocer a ese Dios, pero sobre todo que nos lleve a hacer la reforma necesaria que tenemos que hacer en nuestra casa, en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestras universidades, escuelas, con el libro. Que Dios te dé la gracia y el favor de Esdras para hacer las reformas necesarias en este 2016. En nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Sí, Jesús. Que nos levantemos como hombres de Dios y mujeres de Dios con el libro, en el nombre de Jesús, a hacer las reformas del lugar, a interpretar correctamente el mensaje de Dios y a llevarlo correctamente a los lugares donde están los muros derribados, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, iglesia. Levántate con el libro, en el nombre de Jesús, en el lugar que Dios te ha puesto, en los hospitales, en las universidades, en las escuelas, en todo lugar de tu trabajo, en el nombre de Jesús, con Él, con el libro de Dios y con Dios, a poner el sentido correcto de lo que Dios quiere hacer. Dios te bendiga, Dios te guarde. Oh Señor Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios de dioses, oh el Dios que alumbró, Señor, y que habló y que se ha revelado. Oh Dios, de manera general, de manera especial, de manera específica y puntual, revélate, Dios, a tu iglesia en este año. Revélate en el libro en este año, Dios. Oh Jehová, que podamos encontrar al Dios del libro este año. En el nombre de Jesús, levanta los Esdras, levanta los Nehemías, Señor, en este tiempo, para que podamos con el libro comenzar a hacer las reformas, Señor, del lugar. Oh Dios, la reforma de nuestros matrimonios, la reforma de nuestra familia, la reforma en nuestras casas, en nuestra sociedad. Oh Dios, alumbra nuestro entendimiento, Señor. Alúmbranos con el libro, Jehová. Oh Señor, hemos perdido muchos el libro. Señor, tráelo de vuelta, por favor, a nuestras vidas para que te podamos ver. Tráelo de vuelta a nuestras vidas para que lo podamos vivir. Tráelo de vuelta a nuestra vida para que lo podamos aplicar, Señor. Oh, el libro de Dios es necesario, Señor, que podamos poner énfasis, Dios, y traer todos los cambios que el libro ha dicho, Señor, y que por mucho tiempo hemos ignorado, Jehová. Oh, la ley tuya ha sido dada, Señor. Padre, delante de esa ley somos todos, estamos condenados todos, Señor. Oh Jehová, ayúdanos a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, a cumplir con el libro. Cito de ese libro, Señor, a cumplir el propósito de tu santa palabra. Oh Jehová, y que tú levantes y nos levantes como Padre, personas idóneas, como Esdras, Señor, instruidas y capaces, Señor, de llevar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, a todo el hombre, a toda la mujer que está ciega, Señor, y camina de espalda a ese libro, a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo sigo a Cristo, mi paso guiará, vivir por su gracia en divino amor. No pienso en mañana, hoy vivo por él. Yo sigo a Cristo, mi paso guiará. Angosto el camino que escojo andar. Armonía en Internet. Su sombra protege y no temeré.
espíritu alienta.